Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Quien Resulte Responsable, un programa de investigación, crítica y denuncia sin censura desde Cuernavaca, Morelos. Un saludo afectuoso para todo el país y buscamos efectivamente a quien resulte responsable. A nombre de nuestro director general, Federico Mayorga, un gran saludo a todo el país, esperando que este fin de semana haya estado lleno de cosas positivas, de familia, de descanso, de turismo, los que están de vacaciones, los que han venido a Morelos. Bienvenidos también a disfrutar del clima y la hospitalidad de esta tierra. En todo el país, vacaciones escolares, los padres buscando qué hacer con los niños, con los jóvenes, cómo entretenerlos, cómo despegarlos del televisor, de la tableta, de la computadora, cursos de verano al por mayor y por supuesto que el tema de este fin de semana tuvo que ver con el fútbol una vez más. Después de la experiencia vivida contra Guatemala, contra Costa Rica, contra Panamá, en donde el hashtag no era penal, cobró un nuevo sentido. El domingo la gran final de la Copa Oro, que ya es dada en llamar Copa Lodo, por todo este cochinero, por el amañe, por la vergüenza de ganar partidos con flagrantes violaciones y favoritismo del árbitro. México ganó bien, México ganó a Jamaica, que había sido un equipo que llevaba un gran número de partidos, 9 partidos sin perder, con un buen nivel físico. Le ganó al anfitrión, a Estados Unidos, pero Andrés Guardado con este golazo, con un toque privilegiado con la zurda, colocó el partido 1-0, México siguió adelante, el Tecatito fue el que desbordó, el que mereció los siguientes goles, y la verdad que bien ganado, hasta ahí muy bien, ¿no? Con un mal sabor de boca quizás porque llegamos a la final de la mejor manera posible, con ese polémico penal, más otro más que al parecer sí era, perdonando a Jamaica ya en los últimos minutos. Pudo haber sido más amplio el marcador, pero la Copa Oro la gana México. En Filadelfia enfrentará a Estados Unidos el próximo 9 de octubre y de quien salga vencedor representará a la Confederación de Fútbol de Centroamérica y el Caribe, la CONCACAF, para la Copa Confederaciones. Hasta ahí, pues bueno, bien, ¿no? Bien ganado México. Pero al regreso a nuestro país, ya ganando la Copa Copa de Oro, se encuentran el comentarista Martinoli de TV Azteca y Luis García, que venían también de regreso con la Selección Nacional de Fútbol, y el Piojo Herrera golpea a Martinoli. Ya había un antecedente, usted recordará, el Piojo Herrera llamó pendejo, ¿no?, a Martinoli por las críticas que hubo después del mega fracaso de nuestro país en la Copa América. Ya había ahí un signo de intolerancia del Piojo, que es pintado así, ¿no?, como un cuate esquizofrénico, como un cuate con poca contención, con sus rabietas. Luego Lady Pioja, también su hija, fue la que empezó a faltar al respeto en Twitter. Y ayer también se da este hecho, bueno, hoy de hecho ya al regreso, donde la hija del Piojo Herrera golpea, da una bofetada, una cachetada a Luis García, otro de los comentaristas pues ácidos e incómodos de TV Azteca, sobre el funcionamiento de la Selección Nacional de Fútbol. Los que no se midieron, Gio y Jona, ¿no?, Dos Santos, defendiendo al Piojo Herrera, que, como es notorio y sabido, tiene severos problemas de personalidad. Está enfermo, este cuate está enfermo, no tiene control de las emociones. Una cosa es ser intenso, apasionado, otra cosa que no tengas control o el manejo de ira, que pierdas la cabeza, que agredas, que ofendas. Está representando
a una selección de fútbol nacional, no a México. Eso de que está representando a México, no. México es mucho más grande que un partido de fútbol, su selección o su seleccionador, ¿no? Su coach. Pero no es nuevo. Ahí estamos viendo imágenes del Piojo. Siempre ha sido así. O sea, se calienta, pierde los estribos, golpea, agrede en la cancha, codazos, patadas, infundios, mentadas. Uno pensaría que con el tiempo la gente... Gran actor, además viene el Oscar, no, tremendo. Uno pensaría que con el tiempo maduras, creces, superas este tipo de situaciones, pero no es así. Y lo grave es que ahora es el seleccionador de la Selección Nacional de Fútbol, el coach, el entrenador, y es inadmisible que golpee a cualquier persona, sea o no un comentarista crítico, con todo respeto y libertad de expresión, de su función como entrenador, o a cualquier persona. Es inadmisible que lo golpee. Así ocurrió, se esperan sanciones. David Feitelson, este comentarista deportivo, que también, por cierto, sabe lo que es ser agredido por un jugador de fútbol como Cuauhtémoc Blanco, nuestro próximo presidente municipal aquí en Cuernavaca, también por la espalda, dijo que Miguel Herrera era un barbaján. Así de fácil. Y que qué se podía esperar de su hija, si es lo que ha visto en su casa. Si el señor no se comporta, pues la hija menos. En un malentendido aspecto de solidaridad, ¿no? Que el señor lo arregle como deba de ser, que sea tolerante a la crítica, así como se le aplaude y así como se le aplaude, se le admira, se le reconocen triunfos. Llevó a la selección a ganar la Copa de Oro, pues también el fracaso en la Copa América. Y no te puedes creer ni una cosa ni la otra, ni los halagos ni las críticas. Tiene que haber un justo medio. Y el señor no la tiene. Ha sido expulsado en varias ocasiones, ha hecho rabietas, ha pataleado, se ha brincado las normas, no acudió a una conferencia de prensa, le faltó el respeto a otro integrante de los medios de comunicación, fue multado, requiere un tratamiento psicológico. De verdad, no estamos diciendo que esté loco, no tiene el control, el manejo de ira, y esto es muy peligroso. En algún momento toma por ahí algún objeto contundente y lastima a alguien en serio. No puede quedar así. La Federación Mexicana de Fútbol tiene que hacer algo, y esto viene a empañar la de por sí cuestionada Copa Oro, ¿no? Que ya, reitero, es llamada la Copa Lodo, por cómo se ganaron los partidos, el amañe, el arreglo, lo burdo de la actuación de los árbitros favoreciendo a México, que era el favorito sentimental y el favorito de la taquilla. ¿Qué serían los partidos si no México levantara la audiencia o la presencia en los estadios, ¿no? Se les cae el negocio, evidentemente, y la transmisión pues no tendría mucho chiste. Imagínense usted, con todo respeto, la final Jamaica-Panamá. Como que perdería saborcito. Pero la gran población mexicana en Estados Unidos es la que consume cerveza en el estadio, se compra sus nachos, sus hot dogs, la que compra la camiseta, la que le pone el colorcito. Y entonces era importante que México estuviera en la final. Lo logró, pero empañado una vez más por la actuación de Miguel El Piojo Herrera, que en lo deportivo pues habrá quien lo aplauda, quien lo defienda, pero en lo personal deja mucho que desear, y reitero, es una persona peligrosa, desequilibrada. Algo no está bien en su temperamento, en su personalidad. Reiteramos, una cosa es la pasión que le ponga a lo que hace, otra que pierda los estribos, la cabeza, agreda, lastime, ofenda y ahora incluso ya lesione, ¿no? Porque aunque sea una cosa mínima, puede haber pasado mayores. Y censurable también que los jugadores, en lugar de marcar distancia, le aplaudan, ¿no? Con qué calidad entonces él les indica a sus jugadores que jueguen limpio. Si no hay fair play dentro de la cancha y él afuera hace todo lo contrario, pues pierde toda credibilidad. Pero pues hay taquilla, hay morbo, y esto al final de cuentas vende, y seguramente que habrá quien esté más interesado en eso que en el tema deportivo y el comportamiento de Miguel Herrera, el Piojo, el entrenador de la Selección Nacional de Fútbol. Además del tema de este fin de semana, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ya en temas serios, pues está replegando. El secretario de Educación, Emilio Chuaifet, aseguró que el ciclo escolar que va a iniciar 2015-2016 en Oaxaca va a estar garantizado, que si los maestros no se presentan a trabajar,
Ya hay maestros suplentes que cubrirían esas plazas que de por sí ni siquiera atendían los maestros de la coordinadora, ocupados en plantones, en marchas, en mítines, en movilizaciones. El IEPO, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, tiene ya un nuevo organigrama. Ya le quitaron la potestad de las plazas, de la nómina. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero por lo pronto Emilio Choifet hoy ha declarado que está garantizado el ciclo escolar, y después de 22, 24 años en que los servicios descentralizados de educación estaban en manos de esa coordinadora, volverán ahora a la Rectoría del Estado. La reforma educativa va, la evaluación docente también, y al que no le guste, que se busque otro trabajo, porque si no acuden hay sanciones, y quien se quede y trabaje, bienvenido, siempre y cuando se ciña al marco legal, ¿no? A la ley, a su trabajo, a trabajo igual remunerado, y el que no, pues que busque otra actividad. Esperemos que sí sea, que no haya marcha atrás, que no escale la violencia, aunque es de esperarse que habrá una respuesta. Ya había anuncios de boicots a nivel estatal en Oaxaca, se iban a solidarizar en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán, y por supuesto venir a manifestarse a la Ciudad de México. Son las noticias del fin de semana, de este inicio de semana. A nivel internacional, una nota triste tiene que ver con el fallecimiento de la hija de Whitney Houston, Bobby Christina Brown, hija de Bobby Brown y Whitney Houston. Falleció, llevaba ya un tiempo prolongado en coma. Se habla de una sobredosis de drogas, mezcla con alcohol, de esta jovencita, muy jovencita niña, 22 años, que tuvo el mismo fin que su mamá, un portento de voz, de talento, que a raíz de las adicciones perdió piso, perdió carrera, perdió todo, no pudo salir de ese remolino de situaciones y fue encontrada muerta también en un hotel. Es la nota triste de este fin de semana en cuanto a lo que tiene que ver con la información. ¿En qué otros temas? Bueno, pues sigue dando mucho de qué hablar el asunto de la pobreza, que si ha crecido el número de pobres en México, que si los pobres son más pobres, aunque el presidente Peña Nieto indica que la política social no ha sido suficiente. Rosario Robles, en lugar de responder como titular de la Sedesol, dice: aprovecho la ocasión para manifestar que también los programas sociales estaban secuestrados por la CENTE en varias entidades. Escurre el bulto porque en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto hay más pobres y los pobres son más pobres. Hay entidades que han tenido un repunte, un mejoramiento en algunos indicadores, pero en términos generales no ha funcionado la política social. Esto es notorio y es notable, y son cifras del Coneval, este Consejo Nacional de Evaluación, que da estos indicadores que deben de preocuparnos a todos, porque se ha hecho una gran labor, se han echado a andar programas como la Cruzada contra el Hambre, pero no ha terminado con el problema de fondo, con la pobreza alimentaria, con la vida paupérrima de muchos mexicanos, y eso habrá, de nueva cuenta, que revisarse. Pues tenemos mucho que platicar con ustedes. Quiero aprovechar también para dar acuse de recibo de sus reportes, de sus comentarios, de sus tweets, de lo que publican en redes sociales, en Facebook, en nuestro canal en YouTube. Y a quien se toma la molestia de leer lo que publicamos en Twitter y que le da retweet: Álvaro Contigo, Utopías y Realidades, Promoción de Cursos, Gerardo Villanueva, Leslie Solís, muchas gracias, José Luis Duarte, Ángeles Sánchez, Luis RG, Salvador BC, Ángeles Sánchez, Orgullosamente UNAM, Yemina Juárez, Compa Plus Ultra, Humberto González, Princesita, Mauro González, Buda, a todos muchas gracias. Y hay comentarios de los programas que tuvimos la semana pasada, que tratamos fueran de su interés. Y por ejemplo, en el caso del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, que realizó cambios en su gabinete ampliado, Francisco Cárdenas, Chopin 1 dice: ¿y de qué sirve que ese hambreado delincuente cambie su gabinete? Olvidan que los parásitos son chapulines. Bueno, pues sí, los que se quedaron fueron cambiados y otros removidos. Rubén Núñez, señalado de contratar sexoservicio en redes sociales, circulan audios en los que supuestamente acosa a una maestra de la sección 22 de la coordinadora. Justiciero del Valle dice: aparte de bandido y no dar clases, el viejito libidinoso, por eso estamos como estamos en Oaxaca, toda la razón. Mensajes de Garcías R.A. y de Betty de García: buen día, ¿qué pasó con su programa? Lo he buscado, ya no sale en esa hora. Depende su operador de cable, donde nos esté viendo.
El horario de transmisión de quien resulta responsable en KW en todo el país es a las 10 de la noche, tiempo del centro, 9 Pacífico, y depende si lo mueven en sus sistemas operadores de cable que luego cambian la programación. Chéquelo por favor. Estamos en todos, en Multimedios, en Cable Más, en Easy, Cablevisión y otros más. Rosa Garzón, buenas noches. Primeramente, gracias por dar una luz de esperanza a los maestros académicos de Mazatlán de la UAS. Nos gustaría que nos guíen para saber si tenemos que demandar en el caso de las becas al desempeño o qué tenemos que hacer, que alguien nos oriente. Gracias por su atención. Somos maestros de la Escuela de Ingeniería de Mazatlán. Con mucho gusto vamos a tocar el tema y ver cuáles son los siguientes pasos, porque el asunto no es únicamente mediático, no nada más es la denuncia en este espacio. Hemos buscado la conciliación con la autoridad, con el rector de la UAS, con el diputado Melesio Cuen, quien a final de cuentas es quien inició todo este proceso y sus sucesores en el puesto, y esto ha escalado ya hasta el tema jurídico penal. Entonces con todo gusto lo vamos a analizar. Y también nos envían un saludo. Fortino de Dios dice un saludo afectuoso desde Culiacán. Al mismo tiempo quiero ponerlos al tanto de lo que está ocurriendo en la prepa El Dorado de El Dorado, Sinaloa. Sucede que a los aspirantes a ocupar alguna plaza u horas de trabajo les exigen que se comprometan a pertenecer al PAS. Otra vez este asunto del partido sinaloense. Hacer trabajo político por ese partido, lo cual implica incorporarse a las campañas, convencer a los alumnos que deben participar en actividades políticas y traer a sus familiares. Me gustaría que vieran la clase de maestros que están ingresando. Son unos pandilleros y peligrosos para la comunidad escolar, pero que están dispuestos a todo con tal de cobrar en la UAS. ¿Dónde estará la calidad académica? Porque han de saber que un buen maestro jamás se plegaría a estas exigencias. Hemos denunciado y hecho público el modus operandi de Héctor Melesio Cuen. Desde que era rector de la UAS, empezó a tejer una red de componendas, de protección, de asociación delictuosa, no se puede llamar de otra manera. Funda un partido político, se financia con lo que a lo mejor, está faltando en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y luego con estas exigencias y con esta forma de ganar adeptos a través de plazas, a través de incondicionales en puestos directivos, y ahora también que quien quiere ingresar tiene que afiliarse y hacer labor proselitista. Algo así, fíjese nada más las similitudes, lo que ha hecho Héctor Melesio Cuen con Guerra, el rector de la UAS, con la sección 22 de la CENTE, que si no tenían un 80% de mítines, plantones, movilizaciones y bloqueos, no podían aspirar. Algo así, esa es la forma de escalafón, ser incondicional y prestarse a los malos manejos. Hemos buscado comunicación, que se cumplan los acuerdos, no ha sido así, seguiremos insistiendo. Es tiempo de una pausa, es la primera breve y regresamos con mucho más de quien resulte responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Ya estamos de regreso en quien resulte responsable, y muchas gracias a quien se toma la molestia también de llamarnos, mandarnos algunos reportes y denuncias. También le damos seguimiento. Nos están compartiendo que en la secundaria federal número 8 aquí en Cuernavaca, la directora está pidiendo a los padres de familia una cooperación voluntaria, así entrecomillado, de 300 pesos por cada alumno, 300 pesos por cabeza, que si no se presenta junto con la documentación para la inscripción al ciclo escolar que va a iniciar en agosto, la ficha de depósito al banco, no hay inscripción. Esto violenta completamente la norma de que no debe haber condicionamiento ni para entrega de documentación, boletas, certificados, cartas de buena conducta por presuntos adeudos en las cuotas voluntarias al Comité de Padres de Familia. Ya hay una denuncia ante el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, ya tomó carta en el asunto la Comisión Estatal de Derechos Humanos y esperamos que esto se resuelva. Hay una partida presupuestal, hay una ley en la materia para eliminar las cuotas escolares. El hecho de que se condicione la inscripción a alumnos que no paguen de manera voluntaria, pero comprobando con la fichita bancaria que ya hicieron el depósito,
se presta a malas interpretaciones, contraviene la reglamentación y esperamos que el maestro Fernando Pacheco Godínez, director general del IEBEM, y las instancias que dependen de él atiendan este caso. Secundaria número 8, secundaria general, aquí en Cuernavaca, Morelos. La semana pasada abordamos un tema y tuvimos a especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en temas de readaptación social, del Foro de Abogados, con el tema de la reinserción social. Es un tema que constantemente nos piden que abordemos en Quien Resulta Responsable. Hoy tenemos aquí en el estudio a un licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, que cuenta con un diplomado en Seguridad Nacional por la UIA y por el ITAM. Es egresado del programa de Alta Dirección de Empresas AD 2010-2011 del IPADE Business School. Es analista en temas de educación, seguridad y justicia, columnista en portales tan importantes como Eje Central, en periódicos como La Jornada o La Silla Rota, y también desde el semanario Desde la Fe de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Platicábamos con él, lagunero de origen, que fue candidato a senador por la vía de la representación proporcional, es decir, plurinominal, por el PANAL, el Partido Nueva Alianza, pero por el asunto de la paridad de género, pues las mujeres primero, las mujeres arriba, y en fin, ya tocaremos el tema. Y es presidente de Educación y Formación con Valores AC, el licenciado Simón Vargas. Bienvenido a Quien Resulta Responsable. Buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Carlos Félix, y aquí estamos a la orden para comentar sobre este tema que nos preocupa a todos. Sin duda alguna, porque hay una preocupación, además del tema de la seguridad en sí mismo, de qué está ocurriendo con las personas que son privadas de su libertad, que reciben una pena punitiva, ¿no?, aunque salga redundante, referente en la privación de la libertad. ¿Qué hace el Estado para que esas personas que cometieron un delito sean en algún tiempo readaptados y ahora reinsertados en la sociedad, una sociedad a la que le tienen un sentimiento de revancha porque los tienen las condiciones en las que viven o sobreviven en las cárceles, y después quedan estigmatizados de que fueron convictos, entonces ya no son dignos de confianza, de oportunidades de fuentes de empleo, y se vuelven un círculo vicioso? ¿Cuál sería de entrada su primer comentario, abogado? Yo creo que el primer comentario es que no estamos cumpliendo con nuestro cometido. El primer cometido es la reinserción social. Y cuando una persona delinque y por este motivo va a prisión a compurgar una sentencia, la sociedad y los órganos o las instancias legislativas, tanto en el fuero federal como en el fuero común, los congresos estatales y el Congreso Federal, han encontrado una vía que desde mi punto de vista es errónea, porque lo que han ido es levantando la pena, o sea, cada vez más años de cárcel, para tratar de frenar así las conductas delictivas, cuando lo que se hace falta pues, es educación y cultura, y analizar muchas veces qué es lo que lleva, orilla a una persona a cometer un hecho delictivo. Porque por el hecho que suceda, ¿sí?, una persona llega a prisión y entonces le genera un problema a la sociedad, porque la sociedad tiene que pagar esa manutención. Así es. Es una manutención además muy alta. Sí. En segundo, le genera un daño a esa persona, al individuo que va a compurgar la sentencia, y luego a su familia. Y entonces tenemos una cadena de víctimas. Y el Estado no ha sido capaz de reinsertarlos. Y lo que tenemos hoy como experiencia es que los propios delincuentes, los propios criminales, en algunos casos primo delincuentes, o sea que es la primera vez que delinquen, y en algunas ocasiones hasta por delitos no tan graves, llegan a los centros de readaptación social y se convierten en delincuentes en potencia. Claro. Porque lo que encuentran ahí es la universidad del delito. Sí, autogobierno, el control por parte de los jefes del crimen organizado. Y entonces decimos, bueno, entonces quiere decir que este sistema no está sirviendo ni a la sociedad, ni al individuo, ni al Estado. La gran pregunta, y yo creo que el gran cuestionamiento para la próxima legislatura federal es, ¿qué vamos a hacer para resolver el problema, no para agravarlo?
En algunos centros de reclusión, sobre todo en el norte del país, y ante la presencia del crimen organizado, lo que tenemos es la experiencia de que muchos jóvenes están ingresando por algún delito, ellos mismos buscan ingresar a la cárcel porque saben que en la cárcel se conectan con el crimen organizado, claro. Y salen de allí con un empleo que tampoco... con el que no contarían. Así en es. Situaciones normales, aún estudiando un bachillerato tecnológico o una carrera incluso, ¿no? Incluso una carrera. O sea, hoy vemos con tristeza que existe gente que tiene licenciatura, en algunos casos posgrados como maestría y doctorado, y no encuentra un empleo. Entonces, este es un tema de reflexión porque, bueno, pues en el sistema penitenciario nacional existen aproximadamente 260,000 internos. Sí. 243,000 hombres, el resto mujeres. Que están revueltos entre procesados, sentenciados. Primodelincuentes, personas que han cometido delitos graves, otros que son delitos menores. Sí. Y es una mezcolanza. Es una mezcolanza. Incluso, si me permite la acotación, ¿sí? Yo diría... No se encuentran revueltos, se encuentran hacinados. Además, ¿no? Además. La propia Constitución, y ahí estamos en una violación grave a la Constitución, porque la Constitución prohíbe las penas infamantes, y ellos viven en la infamia. En una crujía, donde es para 4 personas, están 12, 14, Así es. 16. Así es. ¿no? Así es. Condiciones insalubres, alimento insuficiente, no hay tratamiento psicológico, no hay acompañamiento terapéutico. No. Pero no hay ni para ellos, ni para sus familias, ni para las víctimas. Así es. Entonces tenemos toda una cadena en la que no estamos cumpliendo ninguna de las partes, ni sociedad ni gobierno, nuestra función. ¿Y qué es lo que estamos padeciendo? Bueno, estamos padeciendo un sistema que solamente reprime, ¿sí? Comprime en su parte interna, ¿sí? Y luego expulsa, ¿sí? A delincuentes en potencia conectados con el crimen organizado, y por eso pues tenemos los estándares que cada día se están incrementando, desgraciadamente. Se le da en llamar la universidad del crimen porque quienes cometieron una falta menor, ahí es donde hacen conectes, ahí donde son enganchados o convencidos en ocasiones mediante la extorsión, en otras condiciones como la que usted denuncia, que se me hace gravísimo, exprofeso buscando ser objeto de alguna invitación a pertenecer a tal o cual organización criminal para empezar a hacer una carrera, desde los que roban un auto, luego a quien asalta a mano armada, hasta quien ya secuestra, a quien ya trafica y a quien después ya es un sicario en potencia, ¿no? Así es, sobre todo los sicarios vemos con preocupación cómo hoy el crimen organizado utiliza cada vez con mayor intensidad y frecuencia a jóvenes. Y menores de edad. Sí, incluso menores de edad, que son los que ejecutan y cometen actos de barbarie plena. Aquí tuvimos el caso del Ponchis. Así es. Quien había reconocido que era el encargado de cercenar la cabeza de las víctimas. Así es. Grabarlo en video para amedrentar a los enemigos o mandar un mensaje a la autoridad. Por ejemplo, ¿no? Así es. Por ejemplo. Actos de terror. ¿Cuál es la alternativa? Cuando nos pinta esta realidad, la vamos a analizar después de la pausa que nos permite. El licenciado Simón Vargas está en quien resulta responsable y el tema es la reinserción social. ¿Es viable? ¿Es posible? Hasta ahorita parece que no. Regresamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Continuamos en quien resulte responsable, charlando con el abogado Simón Vargas, quien nos ha dado una radiografía terrible de lo que es la realidad hoy de los centros de reclusión, de las cárceles, las prisiones, los llamados centros de readaptación social, ahora de reinserción social, nada más van cambiando la palabrita, sean desde las cárceles municipales, los centros estatales y como vemos también
abogado, en los temas de las cárceles de máxima seguridad. Que ya resultó que no son tales. Que no son tales. Desgraciadamente que no son tales. ¿Qué lección nos deja, por ejemplo, la fuga, la segunda, porque es la segunda ocasión en que Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo, se escapa de una prisión de máxima seguridad? Yo creo que el tema del Chapo Guzmán nos deja muchas lecciones. Una primera sería que hay corrupción y hay impunidad. Y lo que demanda la sociedad en este momento no solamente es que se vuelva a capturar al Chapo Guzmán, sino que sean procesados y exhibidos ante la opinión pública todos los que participaron, aunque sea en mínima sus parte, cómplices por todos sus cómplices, omisión o por acción. O por acción en la primer fuga y en esta segunda. Porque de la primera tampoco se sabe qué fue lo que pasó. Así es. Hay muchas teorías, pero no hay ninguna certeza y en un momento en el que se requiere de transparencia y rendición de cuentas, la transparencia debe existir respecto de esas dos fugas y la rendición de cuentas de todos los responsables. El día de hoy, como lo hemos visto en la prensa nacional, el embajador de los Estados Unidos dice que un punto primordial en la agenda debe ser la recaptura de Joaquín Guzmán Loera. Y bueno, todo mundo en México y en el extranjero están pidiendo que se haga esto. Pero al margen de esto y platicando con el tema de la reinserción social, ¿qué vamos a hacer con todos estos delincuentes? Porque en la cárcel yo diría que nos cuestan. Por un lado nos cuestan, pero ni están todos los que están, ni son todos los que están. Sí. ¿Por qué? Porque hemos visto que el tema principal al que debemos remitirnos es al tema, primero, de seguridad. Uh-huh. ¿A qué es a lo primero que está obligado el Estado? A brindar seguridad. Sí. Ha fallado flagrantemente. Ha habido una falla en todos los niveles, o sea, a nivel municipal, nivel estatal, nivel federal. Y eso, cuando se hizo el contrato social, se hizo bajo ese esquema. Así es. De que hubiera la seguridad. Por eso decidimos vivir en sociedad y no se está cumpliendo. El segundo tema es el de la justicia. Y la procuración de justicia, ¿sí?, lo hemos visto en innumerables casos, no está en la cárcel el que debe estar, sino el que no tiene los medios de defensa. Y aunque la propia económicos, políticos o conexiones. Sí. Y lo que hemos visto es que ahí también hay una violación grave a la Constitución, porque ¿sí?, la justicia ni pronta, ni expedita, ni gratuita, porque cuesta muchísimo. Así es. Entonces vemos que los que están ahí son los que no tuvieron ningún medio de defensa y no tuvieron acceso. No necesariamente culpables. No necesariamente culpables. Y vemos cómo al amparo de una serie de resquicios y de lagunas legales, ¿sí?, algunos abogados sin escrúpulos, fallando a la ética que debe de caber, no solamente en el abogado, sino en todos los profesionistas. Yo creo que, tan malo es que exista un abogado sin ética como un médico sin ética, como cualquier profesionista sin ética. Pero, ¿qué pasa cuando se defiende a la gente que sí es culpable y vemos, nos consta cómo hay una serie de delincuentes que se pasean libremente por las calles? De cuello blanco, de cuello negro, de cuello azul. Y sin cuello. Y sin cuello también. Porque copelas o cuello ya lo estamos exactamente. viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer si no se cubre toda esa cadena? Porque si nada más nos remitimos a observar el tema de la reinserción social sin ver todo eso, la reinserción social, digamos, es la culminación de todo un proceso. Sí. Pero si no vemos el tema de la seguridad, de la procuración de justicia, de la administración de justicia, bueno, todo el sistema va a ser deficiente y entonces tenemos a personas que los que ingresan con el deseo de engancharse a la cadena criminal, lo consiguen. Sí, fácilmente. Pero los que no,
Los que no tienen recursos, ¿qué expectativa Primero tienen? sobrevivir en ese entorno. Primero sobrevivir. Que es de hacinamiento, sobrepoblación, extorsión, sin la menor oportunidad golpes, de... Claro, malos tratos, vejaciones, ellos y sus familias. Porque para entrar a la visita hay que pagar, son violadas sus garantías, sus derechos elementales. No, además los procesos de revisión, y eso yo creo que todo el mundo estará de acuerdo, los procesos de revisión a los que se someten las hijas o esposas de los internos cuando van a visita realmente son infamantes, son degradantes. Eso no debería de existir en un país que se precia de estar ese resentimiento lo va uno guardando, procesando, y si al final de cuentas dice, bueno, en el utópico ideal de que yo ya pagué mi deuda con la sociedad, ok, quedé limpio de culpa porque ya pagué, pero en realidad no. A la hora de buscar un empleo, tienes el estigma, la etiqueta de expresidiario, exconvicto, estuvo en la cárcel, pues dicen que inocente, pero algo aprendió ahí. Ya no, si no había oportunidades antes, ahora menos. Ahora menos, pero además esa segregación que sufre él, también la sufre la familia. Claro. Porque también... Es la esposa de... Es la esposa el hijo de, y entonces ya es segregado también en la escuela. ¿Y entonces dónde caben? Y entonces, ¿dónde se da la reinserción? No hay tal. No hay tal. ¿Y cuál es la alternativa que tiene? Pues unirse al grupo que dice, ya ves, vente con nosotros. Así es. No queda otra salida, cosa que es una falacia, ¿no? Así es. Y entonces lo único que estamos haciendo es generando más odio, rencor, encono social, y esto no es construir una sociedad. Pero entonces, es una falacia, es una mentira que alguien... después de un proceso de 1 año, o 2, o 3, o 5, o 10, o 15, sea objeto de una verdadera readaptación o reinserción social. Hasta este momento yo diría que en términos generales, salvo muy contadas excepciones y en algunos lugares en donde han tenido una gran participación algunas comunidades religiosas, pero diría que más del 95% no se cumple. ¿Cómo estamos en cuestión de reincidencia? Porque es otro factor. Bueno, la reincidencia, aquí hay varios factores. Yo diría que la reincidencia se da en niveles del 70%, que es altísimo. Es altísimo. Eso reprobaría por sí mismo al sistema de reinserción social. Claro. Y la mayoría... Sí, es porque lo que buscan es conectarse al crimen organizado, que es en este momento el que resulta el gran empleador. Ante la falta de oportunidades, evidentemente que tengo que darle de comer a mi familia, y la salida fácil, que no lo es pues integrarme a esas personas, ¿no? Así es. En épocas recientes, un secretario de la Defensa, el anterior secretario de la Defensa, hablaba de que el narcotráfico generaba empleos directos del orden de 500,000. O sea, esto quiere decir que existen 500,000 familias ligadas a esto. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal. Sí. Y esto es solamente crimen organizado, no el crimen común, no delincuencia común. Vamos a seguir hablando acerca del tema de la reinserción social con un especialista. Antes tenemos mensajes, vamos y regresamos enseguida a quien resulte responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Continuamos en quien resulte responsable, la conversación con el licenciado Simón Vargas sobre el tema de la reinserción social. Que bueno, uno tiende, si no a satanizar, uno mismo empieza a decir, pues es que toda la gente que está ahí, por angas o mangas, algo habrá hecho. Pero una vez dentro, si bien es cierto, se pierden los derechos ciudadanos a votar, a ser votado, no pierden sus derechos elementales, las garantías, sus derechos humanos. Y constantemente hay denuncias, cuando se puede, cuando trasciende, que lo que menos se respeta al interior es esto, y que aún delincuentes sentenciados deben contar con las mínimas condiciones
de higiene, de seguridad, de protección, los servicios de acceso a la cultura o a la alfabetización en su caso, a un oficio para poder ganarse la vida, en el tema de la famosa industria penitenciaria que también es obsoleto, arcaico y otra fuente de corrupción. Pero entonces sí debemos respetar, por ejemplo, los derechos fundamentales de un homicida que no dudó en matar a alguien una vez que se comprobó, aunque esté tras las rejas. Yo creo que los derechos fundamentales, los derechos humanos, deben de serle respetados a todo mundo. Y yo creo que lo que nos hace falta en México, y creo que va a ser uno de los temas a tratar en el próximo Congreso Federal, lo estamos impulsando, sí, algunas instancias, algunos colegios de abogados, y creo que va por muy buen camino. No tenemos un centro de estudios sobre criminalidad. INACIPE ya quedó rebasado, ¿no? El INACIPE prepara, prepara servidores públicos. Pero no va más allá. Pero no hace todos los estudios. Sí. Desgraciadamente no tiene el presupuesto, porque sí tiene la capacidad, sí, y sí tiene el personal, sí, claro, sí tiene la capacidad humana, pero le hacen falta los recursos para poder hacer estudios de criminalidad en todo el país. La UNAM a través de investigaciones jurídicas tampoco tiene los estudios sobre la criminalidad. El Colegio de México tampoco. Mire, hay algunos temas que deberían de llamarnos la atención y deberían de preocuparnos, en algunos casos hasta darnos vergüenza. Por ejemplo, nosotros en México tenemos no más de 5 centros de estudios sobre Estados Unidos. Estados Unidos tiene 102 centros de estudios sobre México. Fíjese. Sí, ese es un tema, por ejemplo. Sí. No tenemos un centro de estudios sobre criminalidad, no tenemos un centro de capacitación a nivel nacional, sobre policías. O sea, la Policía Federal tiene su academia de formación, pero los capacita a ellos, ¿sí? Pero en el caso de las policías municipales del resto del país, no hay. De repente algún estado que tiene capacidad económica, academia, instituto de formación policial, colegios, pero no hay un patrón nacional. Entonces creo que ese es uno de los temas en los que se debe de insistir, porque si no conocemos la problemática... La Universidad Autónoma de Morelos tiene una carrera ya de formación policial. Sí. Muy nueva todavía. Pero está incipiente. Está incipiente. Sí. Pero no tenemos esto a nivel nacional, porque el problema hoy es nacional. O sea, el crimen, por ejemplo, vemos en el caso del crimen organizado, es una industria transnacional y nosotros queremos tratarlo como un tema nuestro, cuando es un tema global. Entonces ahí el enfoque es diferente. En el caso, por ejemplo, de la delincuencia común, no vemos cómo, sobre todo a partir de la aparición de los Zetas, ellos fueron acogiendo a todos los grupos delictivos comunes, locales, las banditas de los barrios, y los fueron sumando en una gran industria. Ese poder del crimen organizado no ha podido ser trasladado, a un poder de las corporaciones de seguridad a nivel nacional. Entonces, ese es un pendiente en la agenda, una academia de policía, un centro de formación, horizontal y transversal. En el caso de los centros de estudios, necesitamos saber por qué se genera la delincuencia. ¿Cómo es posible que una persona, usted hablaba aquí de un joven, pero como ese joven hay muchos más que no trascienden, que no trascienden o que no han sido detenidos, porque además vemos cómo es posible que alguien decida ir a una discoteca y aventar una granada con gente inocente. Así es. ¿Cómo es posible que decidan secuestrar a una persona a cambio de dinero y luego que a esa persona la vejen, la violen? Y la priven de la vida aún cobrando el rescate, ¿no? Exacto, y luego, la cercenen por completo. Además. Y tiren de un lado los brazos, las piernas, la cabeza, y entonces ni siquiera los deudos tienen la posibilidad de darle cristiana sepultura a un familiar. Entonces, necesitamos saber qué es lo que está pasando
¿Y qué es lo que lo está originando? Porque nos hemos dedicado a atender, ¿sí?, las consecuencias. Pero no las causas, Pero no no el las origen. causas, no el origen. Ahora, hay una gran expectativa y la esperanza, mesurada, ahora menos optimista, en el nuevo sistema acusatorio adversarial que en un año estará en vigor a nivel federal y que en algunos estados ha empezado a dar muestras de algún tipo de avance, la oralidad, más expedito, las formas alternativas de resolución de conflictos, pero no sigue sin atender la raíz del asunto. Así es, sí, pero volvemos al paso, a mi comentario. Ese es una parte. La parte final del proceso. Exacto, ¿no? es la parte del proceso. Sí. Y en esta parte de oralidad, yo diría, por ejemplo, de cifras, solamente 18 estados llevan algún grado de avance. Sí. 5, ¿sí?, arriba del 60%, y los otros 13, ¿sí?, arriba del 20%. Pero ¿qué pasa con el resto? No hay avances. No hay nada. Bueno, hasta el año pasado, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, él pidió a las universidades que modificaran su plan de estudios las escuelas y facultades de derecho. Por fuerza. Pero este programa tenía ya 5 años. Así es. Y no se había Activado, motivado, exigido. Sí, la parte de la preparación académica, o sea, dejamos pasar 5 años. Y entonces aquí los van a preparar al vapor a los nuevos profesionistas que van a ejercer. Entonces, estamos por entrar, ¿sí? Estamos por entrar en junio del año que entra, ¿sí?, a este nuevo modelo. Y no estamos listos. Y no estamos preparados todavía, ni los gobiernos locales, todos. Mucho más el gobierno federal. Ni los estudiantes, que van a ser algunos servidores públicos, los operadores del sistema, y otros abogados. Sí. Entonces, estamos en falta. Sí. O sea, nos hace falta muchas cosas. Por eso la idea de impulsar estas dos instancias de estudios y de capacitación integral, porque además, por ejemplo, ahora en la reforma, ¿qué fue lo que pasó? Se criticó mucho que en algunos casos el Ministerio Público, que era el que monopolizaba la acción penal, sí, bueno, pues tenía una gran discrecionalidad, ¿sí? Pero solo que ahora eso se lo trasladamos al policía. Sí. Y entonces, si no capacitamos debidamente al policía, ¿sí?, desde el origen ya se cayó el sistema. Así es. Ya. Porque además ahí ni todo cadena empieza, de custodia, ni protección de evidencias, ni facultad de investigación, nada. Nada. Pero sobre todo eso que apuntaba. Muy bien. Sí, las evidencias. Si no se resguarda la escena del crimen de manera eficiente, todo el resto del proceso se cayó. No podemos hablar. No hay debido proceso. No hay debido y entonces proceso. Generamos más impunidad desde el primer eslaboncito tan importante como es las policías, que es la primera parte de la prevención del delito ahora con facultades de investigación de las policías. Y que sin ser peyorativo, porque la verdad es que los elementos policíacos no tienen la culpa, pero es la cadena, es el eslabón más débil. El rival más débil, sí. Sin duda alguna. Es el eslabón más débil. Hay tantas preguntas que hacer, pero tantas preguntas sobre el tema, de quienes optan o promueven dos cosas: que los reclusos se ganen la vida con los famosos trabajos forzados. ¿Me cuestas? Pues sáquenos a que hagan baches o tapen baches o hagan carreteras o pinten bardas y se ganen el sustento que nos cuesta a todos los contribuyentes. Y la otra, pues ¿para qué gastamos en los presos? Pues pena de muerte. Para concluir, abogado. Yo no estoy de acuerdo en la pena de muerte. Creo que todo el modelo delictivo es en buena medida producto de un sistema que no está funcionando bien, que no está generando las oportunidades debidas. Entonces, y además, por el respeto a la vida misma, yo no estoy de acuerdo. Y la falta de confiabilidad. Y la falta de confiabilidad. Que además no ha probado que inhiba el delito. Ni las penas mayores, ni la pena de muerte en otros países ha marcado una diferencia. Así es. Okay. Yo estoy por el respeto a la vida. Ese es número uno. Y número dos, sí debemos de encontrar algunas formas para que ellos
generen recursos Sí. en 3 vías. La primera es para la manutención de su familia. Sí. La segunda es para que no sea una carga para la sociedad. Y la tercera es para que les sirva a ellos mismos, porque muchas veces cuando la persona ingresa, la familia se destruye. Sí. Y él tiene la obligación de seguir manteniendo a sus hijos, ¿sí? Y eventualmente a su esposa. Pero también deberá de mantener un poco de dinero para él mismo, para cuando obtenga su libertad. Entonces, esas serían esas 3, y creo que debemos de construir todo en ese sentido. El tema de la obligatoriedad que se da, no se da, se simula que se da, la continuación de sus estudios, el aprendizaje de un oficio, que también es una alternativa. Por supuesto. De un trabajo integral de reinserción. Es que si no hay reinserción. O sea, si la persona no tuvo otra alternativa en la vida, por eso le decía yo, creo que estamos fallando como sociedad. Entonces, la educación que no se le dio afuera, la cultura que no se le dio afuera, se le debe dar ahí adentro, a efecto de que podamos tener una sociedad bien conformada, bien armonizada y que sea altamente productiva. Solamente así, un país, en este caso el nuestro, podrá salir adelante. Por último, y muy breve, y agradeciendo su presencia en el programa, contrario. Un diputado federal por Morelos, el doctor José Francisco Cononato Rodríguez, ex procurador de justicia de Morelos, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos, pugnó en la Cámara de Diputados porque desapareciera la constancia o la carta de no antecedentes penales, porque era violatorio, así como luchó por eliminar la prueba del polígrafo de los exámenes de control de confianza. ¿Ayudaría en algo eso? Por supuesto que ayudaría en mucho, y quiero poner de que ya hubo un ejemplo con muy buenos resultados. En el gobierno de Yucatán, siendo gobernadora la licenciada Ivonne Ortega, ella suprimió esto bajo ciertas normas, reglas, o sea, no es para todos, pero sí es para aquellos que se portan bien, con muy buenos resultados. Creo que la reforma debe de contener eso. Pues, licenciado Simón Vargas, le agradezco No, mucho su presencia, al contrario, los datos muchas gracias. aportados, las propuestas también, el análisis muy puntual, y que se repita la experiencia muy pronto. Por favor, yo estoy a sus órdenes, les agradezco la oportunidad de compartir con ustedes estas experiencias y el interés de construir un mejor país. Correcto, pues muchísimas gracias a su audiencia. Llegamos al final del programa por esta noche, gracias a todo el país, desde Cuernavaca, Morelos, en nombre de Federico Mayorga, soy Carlos Félix, muy buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable, periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.